Muy bien, y continuamos hablando del trabajo de los científicos del CONICET que buscan combatir los efectos de la infodemia. Estamos en contacto con Soledad Gori, quien es bióloga, integrante del CONICET. Le damos la bienvenida a nuestro telediario federal. Buen día, ¿cómo están? Hola Soledad, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? Gracias. Bueno, ¿Cómo están trabajando, ¿no? Desde el CONICET en esto de, desarticular de alguna manera toda esta red de noticias falsas que circulan permanentemente y que son muy riesgosas para toda la comunidad, para toda la población, Soledad? Sí, totalmente. Más en este momento que está todo tan movilizado, ¿no? También a nivel como político, convengamos, es todo utilizado y es terrible que se utilicen muchas cosas que tienen que ver con la salud. Nosotros en verdad estamos trabajando en 3 comisiones, una que justamente recaba todas las fakes y las clasifica y hace algunas estadísticas también para saber desde qué redes sociales llegan más falsas noticias o mismo desde los medios de comunicación. Después una segunda comisión que justamente hace todo el estudio de las evidencias científicas disponibles y trabajamos cada uno de los papers y artículos científicos que están publicados, porque muchos son preliminares o tienen algunas limitaciones, entonces hay que tener mucho cuidado también cuando uno los analiza. Y luego en una tercera comisión adaptamos ese contenido más académico a un lenguaje un poco más coloquial, como para que la gente pueda tener una respuesta concreta y clara, que sea entendible para todos y todas, que es la idea, ¿no? Nosotros en algún punto lo que hicimos con este proyecto es tratar de que la ciencia o el conocimiento científico, que en este momento es tan importante para poder tener un poco menos de incertidumbre quizá y adoptar determinadas conductas, no sea un privilegio para algunos pocos, ¿no? Entonces, en algún punto lo que quisimos hacer con este proyecto autogestivo y voluntario es eso, es tratar de generar una fuente confiable, que con toda la circulación de información que hoy hay es difícil encontrar una fuente confiable, y por eso también es que justamente buscamos a CONICET como el apoyo de CONICET, ¿no? Para poder hacerlo también, porque bueno, en ese sentido nos parecía crucial que pudiera haber una respuesta oficial. Soledad, pareciera ser un nuevo rol el de los científicos, ¿no? El de comprobar, la credibilidad de las noticias, ¿no? Si se quiere. Pero ¿cuál es el origen de las noticias falsas? A veces parece, increíble, ¿no? ¿Qué objetivo tienen, ¿no? Hacer circular estas noticias, ¿qué circuito recorren? Sí. Bueno, nosotros justo ahora estamos empezando con un grupo colaborador de sociales, estamos empezando algunos estudios que a mí me parecen interesantísimos, más allá de que la mayoría del grupo fundador somos en realidad del área biológica y salud, pero la verdad que estamos haciendo una inmersión en comunicación y nos encanta a muchos de nosotros, y justamente estamos empezando a aprender, ¿no? y a conocer qué es esto del fenómeno de las fake news, las teorías conspirativas, la posverdad, un montón de conceptos que no son nuevos, ya tienen un par de años, pero en el caso de salud es como que ahora explotaron, ¿no? En algún punto antes estaban más que nada abocados a lo que era la política. La realidad es que lo que se puede decir a grandes rasgos es que existen 2 tipos de posverdades, ¿no? Que es posverdad casual y la posverdad intencional. La casual la tenemos todos y tiene que ver con justamente la información que se puede llegar a propagar por error, que uno crea por sus creencias y sus emociones una información que en verdad no es así, que lo que viene a hacer es confirmar lo que uno ya tiene como un preconcepto en algún punto, mismo por errores de interpretación también puede ser, y genera como una posverdad que es de cada uno. El tema es que la posverdad intencional, y también sería la fake news, tiene una intencionalidad por detrás, o sea, hay grupos o lo que sea, personas que tienen intereses en que esa posverdad exista y se aprovechan de la casual que tenemos cada uno de nosotros. Entonces, eso se ve mucho en las redes sociales, que funcionan con algoritmos determinados, donde justamente te muestran. ¿Y está relacionado a qué intereses el origen de estas fake news? ¿A qué intereses estarían relacionados cuando hay una falsedad intencional? Sí. En verdad, nosotros no es que hacemos el estudio para cada una de las fakes, pero se puedo decir lo que se sabe en general. O sea, los intereses pueden llegar a ser, políticos o también económicos, ¿no? Depende cuál sea. Quizá
como estuvimos viendo en el caso del dióxido de cloro, generalmente las personas que son tan defensoras y fanáticas y que actúan un poco como en algún punto una secta parecería ser por los mensajes que nos llegan, básicamente, lo digo, en ese caso yo creo que hay intereses económicos porque muchas de esas personas están vendiendo ese producto, por ejemplo. Y en el caso de otras, como por ejemplo las que circularon en el último tiempo sobre la peligrosidad de las vacunas o que esto en verdad es una gripe y uno podría estar libre, y porque total solo tienen que encerrar a los más viejos, por ejemplo, porque son el grupo de riesgo, en ese caso yo creo que tienen un interés político. Pero bueno, esta es mi visión, podría decir, personal por lo que estoy estudiando, pero no es que nosotros hayamos hecho el análisis, pero claramente empezamos a darnos cuenta cómo funcionan algunas cosas. Soledad, quería preguntarte por tu primer grupo de trabajo, que fue tu familia. ¿Qué preguntas te hacían en aquella etapa cuando comenzaba la pandemia? ¿Qué es lo que se cuestionaba, se consultaba? Y a partir de ahí, bueno, un poco viene esta historia que empezás a andar en los medios de comunicación para tratar de combatir la infodemia. ¿Qué pasó con esa primera etapa con tu familia? Bueno, eso está buena la pregunta. Eso fueron las primeras semanas. De hecho, yo escribí un artículo sin tener en cuenta todavía que iba a ser este grupo, la verdad. Y me preguntaban mucho, por ejemplo, una de las preguntas que me acuerdo, más allá de las que son conductuales respecto a barbijo, mascarilla, qué nos ponemos, qué no, qué sirve, qué no, o cómo si alcoholíamos o le ponemos lavandina cuando llegamos del supermercado, si salimos con guantes de látex, por ejemplo, era una pregunta que me hacían muchos también al principio, pero una que también que tiene como un concepto hasta más complejo por detrás, era esto de, bueno, y si no es mejor salir, contagiarse, entonces ya lo pasamos, y listo, y podemos después hacer nuestra vida, ¿no? Como esta cosa del recuperado que quiere, no sé, hacer una fiesta porque cree que entonces como ya pasó lo peor, ya puede salir de esa cuarentena, y no funciona así. O sea, tener que explicarles a mi mamá, por ejemplo, no, mamá, por favor, no es como la varicela, anda, contagiate del compañerito, porque realmente es una enfermedad que no conocemos y que no sabemos las secuelas que puede dejar, en algunos casos hasta en personas jóvenes también, con lo cual es un costo muy alto quizá decirle a la gente salgan y contágiense, porque además tampoco está aprobada la inmunidad de rebaño, que es ese concepto que está detrás, ¿no? Que en algún punto justamente, como es un virus que evade también la respuesta inmune, no es tan sencillo, no es como las cosas que quizás conocemos, pero medio de oído, porque tampoco es que la gente conoce muy bien el término de inmunidad de rebaño, recién ahora porque sale en todos lados. A ver, ¿qué sería? ¿Cómo es que normalmente, sí. ¿Cómo podemos explicar esto de la inmunidad de rebaño, Sole? ¿Explicarlo? Sí, a ver. Sí, la inmunidad de rebaño lo que hace, en verdad, más que nada está asociado con las vacunas, en verdad. La inmunidad que genera las vacunas, que justamente generan una respuesta inmune que en muchos casos, como te decía recién, cuando hay patógenos que se escapan del sistema inmune, justamente es más efectiva la vacuna que la defensa natural que el cuerpo puede tener a partir de contagiarse con el bicho. Porque si el bicho se escapa, el sistema inmune no puede entrenarse, entonces no termina teniendo esas defensas que quizás con la vacuna sí las tendría. Entonces, el concepto de inmunidad de rebaño es básicamente que haya una cantidad de personas importante con defensas, ¿no? Con protección. Por ejemplo, en el caso de vacunas generalmente se llega a un 90 y pico %. Acá igual con COVID se trata de por lo menos superar, es difícil nombrar porcentajes porque no se sabe, tiene que ver con el R0 y un montón de conceptos epidemiológicos, pero se quiere lograr alguna protección como máximo, como un 70% de mínimo, ¿no? Pero justamente lo que quiere decir es que la población haya una alta protección de la población en general, porque siempre hay grupos que quizás no se puedan vacunar, por ejemplo, en lo que es el concepto de inmunidad de rebaño, sacando COVID, digo, ¿no? Lo normal, lo general, es que justamente hay grupos de riesgo, por ejemplo, inmunodeficientes, que no pueden vacunarse. Son grupos de riesgo para las vacunaciones. Entonces, esas personas, por ejemplo, no pueden vacunarse, entonces solamente se protegen si el resto está protegido. Por eso se llama inmunidad de rebaño, inmunidad colectiva, porque ahí es donde vos dejas que, o sea, el virus no se puede transmitir porque no encuentra personas
que pueda justamente invadir, entre comillas, ¿no? Entonces de esa manera se mantiene un porcentaje y ese porcentaje empieza a bajar cuando hay algunos grupos antivacunas, por ejemplo, que empiezan a no vacunarse y comienza a hacer ese número un poco más bajo y ahí empieza a haber problemas. El tema de la vacuna, Sole, se ha hablado mucho respecto a los tiempos, los procesos, las fases, se hablan idiomas que por ahí los comunes no terminamos de descifrarlo y entenderlo. Los tiempos de proceso para generar una vacuna con los anticuerpos necesarios no son lo que se están hablando, ¿no? Que son en meses, llevan mucho más tiempos, años quizás. Sí, en verdad el generar los anticuerpos no, o sea, en ese sentido eso se ha visto, por ejemplo, la de Oxford tiene ya reportes de las personas que fueron vacunadas, generaron inmunidad, generaron anticuerpos y memoria celular también. Lo que pasa es que lo que falta es la fase 3, que justamente es dársela a muchísimas más personas, que también sea más, porque si no la de Oxford, por ejemplo, se le dio a 500 personas que tuvieron la vacuna y 500 personas otra vacuna porque estaban evaluando la seguridad. Entonces, esas 500 vos tenés que extrapolarlo a un número mucho mayor porque la heterogeneidad que hay en la población es inmensa. Entonces, no podés decir que si con 500 generó inmunidad va a generarla en todos. Entonces, esa fase 3, que es lo que está haciéndose, se está llevando a cabo ahora en muchas vacunas, ya eran 8, no sé si me quedé desactualizada, pero ya eran 8. Lo que se hace es extrapolar a más, por ejemplo, se está probando en 30.000, y además de extrapolar eso, es el punto importante es saber si genera la protección cuando se enfrenten al virus realmente. Entonces, en esta fase es donde se las vacunó y se los mandó, por decirlo de alguna manera, a hacer su vida normal. Entonces, si se exponen, obviamente con la protección igual, porque como hay grupos controles que no recibieron la vacuna y no lo saben, la realidad es que se tienen que cuidar todos por igual, con como te digo, los cuidados mínimos. Pero en ese sentido están expuestos al virus naturalmente y lo que se va a ver es que se les hacen controles periódicos para ver si llegan a infectarse, pero no generan una enfermedad. Sí, esa es la idea de la fase 3, justamente ahí es donde se concreta y se puede decir fehacientemente que la vacuna funcionó, que generó protección, que claro, es el punto y ahí están importante. las demoras de los tiempos, ¿no? Que eso claro, porque el tema es que se tienen que exponer naturalmente. De hecho, hay algunos países que se ha corrido el rumor de que que obviamente no es ético, que iban a exponerlos a propósito, ¿no? Al virus, como para generar esto más rápido. Bueno, esas cosas sí no están buenas y justamente ningún ente regulador lo aprobaría porque realmente hay límites, digo. Se entiende que ahora todo se está acelerando porque justamente se hacen estrategias. Por ejemplo, se prueba quizá en un grupo mayor de pacientes y se fusionan la fase 1 y la fase 2. Hay algunas fusiones que se pueden hacer y además hay mucha inversión en ciencia en este momento, justamente porque todos los países quieren tener la vacuna. Entonces, eso normalmente no ocurre. Por eso normalmente menos de 5 años no sale una vacuna. Pero probablemente estas sean vacunas de salvataje y luego vengan vacunas que sean mejores aún. Interesante esa aclaración, vacunas de salvataje y en 5 años tener medianamente la vacuna. Soledad Togori, bióloga del CONICET, muchísimas gracias por la comunicación. No, por favor, a ustedes. Y pueden interactuar con nosotros en @anti_fake news, que son nuestras redes. Y bueno, y todo el contenido también está en confiar.telam.com.ar. Allí la verdadera información, entonces, Sole. Gracias.